Y creo que ya está grabando. Bien. En cuanto a los residuos peligrosos, la ley 4290, que es, establece ¿cómo se llama? Las medidas que tienen que tener en cuenta para el transporte transfronterizo de los residuos, y el decreto reglamentario 18.979 son básicamente lo que regulan el tema de los residuos peligrosos a nivel nacional. Bueno, en ellos se hablan de sustancias o elementos que son resultantes de procesos industriales, productos que han sido adquiridos, desechados, y que por sus características específicas, ya sean si son explosivas, inflamables, oxidantes, tóxicas, infecciosas, radiactivas o corrosivas, se pueden considerarlas como tal. Entonces, el concepto de residuo peligroso surge a partir de la característica del residuo, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener un residuo que estamos generando dentro de nuestra vivienda, y si ese residuo cumple con alguno de algunas de estas características, quiere decir que ese residuo tiene características peligrosas y tiene que ser tratado como tal. Esos residuos pueden causar riesgos presentes y futuros a la calidad de vida de las personas, o afectar el suelo, la flora, fauna, contaminar el aire y las aguas de manera tal que dañen la salud humana ambiental de nuestro país, ¿no? Eso hace referencia a la definición. Estos tres puntos, estos tres ítems en su conjunto hacen la definición de residuos peligrosos y cómo identificarlos a cada uno de ellos, ¿no? O sea, en función a las características, más bien. Bien, la diferencia entre un residuo peligroso del resto de los residuos son básicamente dos factores, ¿no? Desde el punto de vista de su gestión. El primero sería que está identificada una peligrosidad asociada al residuo a corto, medio o largo plazo, ya sea para las personas o el medio ambiente, ¿no? Y esa característica de peligrosidad es esto que veíamos acá, ¿no? Estas características principales. Y por el otro lado, debido a esas características, requieren un manejo y un tratamiento en condiciones exigentes de mayor control y seguimiento, ¿sí? O sea, funciona eso. El tipo de tratamiento es totalmente diferente. Bien, aquí tenemos una tabla de algunos tipos de industrias y los residuos que se generan, o las sustancias que manejan en ese tipo de industrias, y por lo tanto los residuos que se podrían generar. Algunos de sus productos como tales tienen estas sustancias, y una vez que ese producto se convierte en un residuo, se convierte en un residuo peligroso por contener algunas de estas sustancias que son consideradas peligrosas, ¿no? Y esto que ven acá, por ejemplo, son elementos como el cadmio, plomo, plata, zinc, cromo, cobre, mercurio, cobalto, selenio, sustancias orgánicas, hidrocarburos, a ver qué más hay acá, arsénico, bueno, creo que después todo ya hablé de cadmio, zinc, cromo, cobalto, etc. Bien. Y algunas industrias en específico, ¿no? En las próximas clases vamos a hablar de tratamiento, y después vamos a hablar más específicamente de diferentes tipos de industrias y cómo hacer la gestión de esos residuos, ¿no? Bien, el Convenio de Basilea sobre el control de movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación fue aprobada por la ley 567, o sea, Paraguay se ratificó en ese convenio, y a través de esta ley, ¿no? La 567/95. Y esa ley es básicamente la que se utiliza luego para establecer cuáles son los criterios para considerar si un residuo es o no peligroso. En ese convenio se establecieron ¿no? ciertos decretos, se establecieron ciertas características que hace a la clasificación de los residuos, que vamos a ver un poco más adelante. También el decreto 7391 del 2017, que reglamenta la ley 3956, que es la de gestión de residuos sólidos, define los criterios para la identificación de los residuos peligrosos,
en base al convenio, en base al convenio de Basilea. Es decir, que nosotros toda nuestra normativa se basa al convenio de Basilea, y el convenio de Basilea nos dice que los residuos peligrosos son resultantes de procesos industriales y productos que han sido adquiridos y o desechados, y que por sus características explosivas, inflamables, oxidantes, tóxicas, infecciosas, radioactivas, corrosivas, etcétera, pueden causar riesgo presente y futuro a la calidad de vida de las personas, afectar el suelo, la flora, la fauna, contaminar el aire o las aguas de manera tal que dañe la salud humana y ambiental. Entonces, por el convenio de Basilea, desechos peligrosos son básicamente los siguientes: los desechos que pertenecen a cualquiera de las categorías que están enumeradas en el anexo 1, y luego les muestro cuál es el anexo 1 y a qué se refiere, y o sustancias o desechos que tengan una de las características del anexo 3. Bien, el anexo 1 hace referencia a 18 tipos de residuos o corrientes o procesos industriales que podrían generar residuos, ¿okay? Que tienen características de ser peligrosos. Y a esas corrientes o procesos se le llaman, o sea, están en una lista de Y1 hasta el Y18. Después se presenta una lista de elementos o compuestos que pueden estar presentes dentro de un desecho, y por eso ya se lo considera residuo peligroso, ¿okay? Y en esos elementos o compuestos que se listan en el convenio de Basilea están sería entre el Y19 hasta el Y45. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el I4 serían desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas y productos farmacéuticos. Es decir, las industrias que se dedican a biocidas y productos farmacéuticos, ¿okay? Los residuos que son parte de ese proceso de producción ya son considerados residuos peligrosos y pueden estar clasificados dentro de esta categoría, la I4. ¿Okay? O bien, sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados con bifenilos policlorados, fenilos policlorados, bifenilos polibromados, etcétera, también ya son considerados como residuos peligrosos, que estén contaminados. Los bifenilos policlorados son, por ejemplo, estos que seguro que escucharon hablar ya. Antes se utilizaba mucho. Ahora se supone que se dejó de importar, es decir, ya no se permite la entrada al país. Los bifenilos policlorados se utilizan como aceite dieléctrico, puede ser el término técnico que usan los transformadores, ¿okay? Y por lo tanto, los transformadores que tengan bifenilos policlorados, que estén operando con bifenilos policlorados, ya los transformadores abandonados o demás son considerados peligrosos. De hecho, ¿se acuerdan de ese incendio que hubo en la estación de transmisión de electricidad, de alta tensión, que está allí en el camino a Luque, por San Lorenzo? Bien, esa vez el principal peligro era justamente la contaminación con bifenilos policlorados con ese incendio, ¿no? Porque ahí se tenían almacenados transformadores viejos de hace muchísimo tiempo, y el principal problema eran los vapores que se podrían haber generado en ese incendio y el derrame de los bifenilos policlorados que estaban presentes dentro de esos transformadores. Bien, esto en cuanto a procesos, ¿no? Después, desechos que contengan como constituyentes, o sea, por ejemplo, un residuo, etcétera. Un residuo, a ver, por ejemplo, los fluorescentes. Los fluorescentes, que son considerados residuos peligrosos, tienen, por ejemplo, mercurio. Y eso entrarían dentro de la categoría entre el I20 o I32. Habría que ver acá entre estos listados donde está el mercurio, ¿no? Para considerar, por ejemplo, a los fluorescentes como residuos peligrosos, porque sabrán bien o habrán escuchado ya, o no sé si comentamos ya en clase, que los fluorescentes tienen estos vapores de mercurio
que por supuesto, por tener mercurio ya tiene que ser controlado, considerado un residuo peligroso. Otro ejemplo, el I-21, compuestos que pueden tener cromo hexavalente, es decir, el cuero procesado, por ejemplo. El cuero procesado, al que no se le haya extraído todo el cromo, por ejemplo, puede ser considerado un residuo peligroso justamente por tener este cromo hexavalente que se utiliza en los procesos de curtido. Asbesto. El asbesto, ¿nunca escucharon hablar de qué es el asbesto? Antes se usaba mucho bueno, en el sector de construcción, creo que, no sé si se sigue usando hasta ahora, pero en el sector de la construcción, no sé si escucharon hablar de los techos que no son de zinc, no es de metal, sino que es de un material fibrocemento. Ese es asbesto, por ejemplo. Y es una sustancia súper tóxica. Bueno, tóxica no tanto, sino que más bien cancerígena. Porque genera polvillos y fibras que permanecen en suspensión mucho tiempo, y si se respira esos polvos de asbesto, se acumulan en los pulmones y a la larga causa cáncer de pulmón. Entonces, todo material que tenga asbesto, de hecho que también el asbesto se usa como refrigerante o como material, no refrigerante, sino que material de aislante, es la palabra. Por ejemplo, en las laderas y demás, las laderas antes se usaba mucho fibra de asbesto para mantener la temperatura fría de las laderas, ¿no? Del exterior. O sea, de la temperatura del exterior. Por lo tanto, las heladeras que venían o que tenían asbesto pueden ser considerados ya directamente residuos peligrosos por tener el asbesto dentro de su estructura. Solventes orgánicos halogenados. Bueno, aquí pueden entrar diferentes tipos de sustancias que pueden tener solventes orgánicos halogenados en su estructura, y especialmente acá van los insecticidas y demás, que se utilizan solventes orgánicos para contener el principio activo de los pesticidas y demás. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos también, ¿sí? Por ejemplo, las corrientes de desechos, hablamos de desechos químicos, clínicos resultantes de atención médica, prestada en hospitales, centros médicos y clínicas. Entonces, entra aquí como sería la Y sería su código, la clave del convenio de Basilea. Desechos resultantes de la producción y preparación de productos farmacéuticos, I2, desechos de medicamentos y productos farmacéuticos, es I3, desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de biocidas, productos farmacéuticos, como ya había explicado en el ejemplo anterior. Desechos resultantes de la fabricación, preparación y utilización de productos químicos para la preservación de madera, por ejemplo, el I5. Por otro lado, cuando hablamos de constituyentes, estamos hablando de sustancias o elementos específicos que pueden estar formando parte de la composición de un material, ¿no? Entonces, sustancias que tienen talio o compuestos o materiales que contengan talio o compuestos de talio ya son considerados peligrosos. Por ejemplo, pinturas que tengan plomo, esa pintura es considerada un material peligroso. En la antigüedad, bueno, no en la antigüedad, hasta hace poquito tiempo, las pinturas de ciertos tipos de materiales, inclusive las paredes de las casas, utilizaba plomo como parte de la pintura, ¿no? Entonces todo lo que haya sido pintado con esa pintura ya son considerados residuos peligrosos por la presencia de plomo en su estructura. Compuestos inorgánicos de flúor con exclusión del fluoruro cálcico, por ejemplo. El flúor, seguro que escucharon el caso de la chica que falleció hace un par de días por haber consumido flúor. Bueno, es importante saber que el flúor es tóxico, ¿sí? que no hay que consumir. Cianuros inorgánicos, soluciones ácidas o ácidos en forma sólida, soluciones básicas o bases en forma sólida, el asbesto, como ya les comentaba, compuestos orgánicos de fósforo. Todos estos, buenos, son sustancias o compuestos o elementos que, si forman parte de un material o
u otro compuesto tienen que considerarse como sustancia peligrosa. Es decir, si los residuos tienen esto dentro de su composición, son considerados ya residuos peligrosos. O si tienen o son parte de desechos de una corriente, o sea, son desechos de un proceso de producción como los que tenemos aquí de ejemplo, ¿no? Bien, este anexo, el anexo donde habla de los diferentes corrientes o procesos y los diferentes elementos o compuestos, voy a agregar en la clase, o sea, en el aula virtual, para que tengan a mano, por si acaso, nada más. Porque son muchos y tampoco hace falta ir memorizando ni nada por el estilo. Pero igual en el examen, como normalmente son a libro abierto los exámenes, sí puede que pregunte algunas cosas sobre esos anexos. Así que simplemente para que tengan en consideración y tengan a mano en la plataforma. Bien, en el anexo 3 del convenio de Basilea hablan de las características de peligrosidad. Es decir, si un residuo en específico no cumple con lo que veíamos en el anexo 1, donde habla si no es parte de una corriente, si no es de una parte de una corriente o un proceso, o no tiene algunos de estos elementos que veíamos acá entre el Y19 y el Y45, entonces tenemos que ver características, ¿okay? Las características de esos residuos. Y si se cumplen con algunas de estas características que vamos a ver ahora, que son 14 tipos de características, si se cumplen con alguna de ellas, entonces se debe de considerar como un residuo peligroso. ¿Okay? Y bueno, son 14 como les había dicho, lo tienen acá, ¿okay? Y vamos a ir describiendo cada uno de ellos de forma rápida, y eso es básicamente lo que vamos a ver. Bueno, algunas limitaciones que plantea la clasificación según el convenio de Basilea es que para que un desecho sea materia del convenio debe estar listado en el anexo 1, y si no basta con que el diseño, y si no está dentro de eso, hay que considerar si tiene alguna característica de la peligrosidad del anexo 2, que es estas características que vemos acá. Bueno, y las características de peligrosidad tienen... mira, aquí le puse el listado. Aquí está el listado del anexo 1 y del Y a I18, creo. ¿Sí? A partir del I19 ya son sustancias compuestas. Bien. Bueno, lo interesante del anexo 3, que hace referencia a las características, es que son muy parecidos a lo que establece también las Naciones Unidas como características para definir si una determinada sustancia es peligrosa o no. Okay. Pero nosotros, como les digo, nos basamos básicamente en lo que dice el convenio de Basilea. Bueno, y aquí tienen lo que establece, ¿no? el anexo 1 del convenio de Basilea, en donde residuos hospitalarios son considerados residuos peligrosos, residuos procedentes de la producción y preparación de productos farmacéuticos, residuos farmacéuticos, drogas, medicinas, residuos procedentes de la producción, formulación de biocidas, fitofármacos, como ya también le había explicado, elaboración, formulación y uso de productos químicos protectores para la madera, el I5, el I6 viene a ser aquellos que tienen o procesos de producción de disolventes orgánicos, residuos procedentes de tratamiento térmico de operaciones de templado que contengan cianuros, ¿okay? Residuos de aceites minerales inservibles para el uso originalmente previsto, es decir, aceites minerales de proceso de refinamiento de petróleo, por ejemplo, residuos de mezcla de aceite, agua, hidrocarburos, emulsiones, o sea, todo lo que se salga o tengamos como desecho del producto de la refinación del petróleo, de hidrocarburos, es considerado directamente un residuo peligroso. Lo que le decía, ¿no? De bifenilos policlorados, bifenilos policromados, etc. Residuos de restos de alquitranes procedentes de la refinación, destilación o cualquier tratamiento pirolítico,
también es considerado peligroso. Residuos procedentes de la producción, formulación y uso de tintas, tinte, pigmento, pintura, lacas, barnices, etcétera, son considerados como residuos peligrosos. Y aquí entran, por ejemplo, la industria de la serigrafía, por ejemplo. Residuos procedentes de la producción, formulación de resinas, látex, plastificantes, colas, adhesivos. Residuos de sustancias químicas que surgen de la investigación, desarrollo de actividades docentes. Todos los que se generan en un laboratorio, por ejemplo, considerados residuos peligrosos. Residuos de naturaleza explosiva, residuos de producción, formulación de productos químicos y material fotográfico, son considerados residuos peligrosos. Del tratamiento de superficies plásticos y metales, residuos resultantes de la operación de eliminación de residuos industriales, entre otros. Bien, es un procedimiento bastante sencillo, simple, de determinar si un residuo es peligroso o no es a través de este flujograma de toma de decisiones, ¿no? Donde tenemos un residuo, si un residuo es peligroso, o sea, si un residuo es peligroso o no, ¿okay? Lo primero que hay que hacer es ver si es que se encuentra en la lista, en el catálogo esta lista que va del I1 al I45. Si no, bueno, si forma parte de él, es considerado directamente un residuo peligroso. Si no es parte de él, se debe analizar esa muestra, o bueno, ese residuo, y ver si el residuo tiene alguna de las características de riesgo que vamos a ver más adelante. Si tiene alguna de las características de riesgo, sí son considerados peligrosos. Si no tienen esa característica de riesgo, no son considerados residuos peligrosos. ¿Y cuáles son esas características? Estas que vamos a ver ahora. Bueno, cuando los residuos son una sustancia es explosiva, bueno, directamente es considerado un residuo peligroso. Y una sustancia explosiva o desecho se entiende a toda sustancia o desecho sólido o líquido, o mezcla de sustancias o desechos que por sí misma es capaz, mediante reacción química, de emitir un gas a una temperatura, presión y velocidad tales que puedan ocasionar daño a una zona circundante. El número de código del Convenio de Basilea es H1 y el número utilizado por las Naciones Unidas para esta misma característica es 1. Y el código o el pictograma utilizado para representar ese tipo de sustancia o desecho es este cuadrito, ¿no? Que ya habrán visto ustedes, por ejemplo, en los camiones transportadores de combustible. Tienen que tener este tipo de códigos. Líquidos inflamables. Bueno, por líquidos inflamables se entiende aquellos líquidos, mezcla de líquidos o líquidos con sólidos en suspensión, en solución o en suspensión que emiten vapores inflamables a temperaturas por debajo de los 60,5 grados Celsius. Es decir, que a partir de 60 grados Celsius empieza a emitir vapores y eso quiere decir que es bastante inflamable, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá la nafta, inclusive el diésel, entre otras sustancias que son, por ejemplo, el alcohol, son líquidos inflamables. Y este es el símbolo del programa para identificar los líquidos inflamables. El código para las Naciones Unidas es el 3, y el código para el Convenio de Basilea es H3. Los sólidos inflamables, para el Convenio de Basilea utiliza un código de H41 y las Naciones Unidas es 41. Y en este caso se trata de sólidos, desechos sólidos, distintos a los clasificados como explosivos, que en las condiciones prevalecientes durante el transporte son fácilmente combustibles y pueden causar un incendio o contribuir al mismo debido a la fricción. Bueno, obviamente el pictograma o el simbolito que es diferente a lo que son los líquidos inflamables. Los sólidos inflamables tienen esta franja tipo albirroja, ¿no? Por otro lado están los desechos susceptibles de combustión espontánea, es decir, que se queman sin una fuente de ignición. Se trata de sustancias o desechos susceptibles de calentamiento espontáneo en las condiciones normales de transporte o de calentamiento en contacto con el aire y que pueden entonces encenderse. Algunos de ellos son, por ejemplo, el carbón mineral, no el carbón vegetal, sino el carbón mineral, o tejidos naturales impregnados en aceite, el sulfuro de potasio también, entre otras cosas.
Bueno, y el símbolo es esto, ¿no? Con una llama, una zona blanca y una zona roja. El código que utiliza Naciones Unidas es 4.2, pero aquí, si se fijan, está dentro de lo que es 4, que serían los sólidos inflamables, ¿no? Bien, y el código de convenio de Basilea es H42. Después están las sustancias o desechos que en contacto con el agua emiten gases inflamables. En este caso, la sustancia cuando entra en contacto con el agua empieza a emitir, por ejemplo, hidrógeno, emitir hidrógeno, y el hidrógeno es inflamable. Y el hidrógeno con el oxígeno en la atmósfera se puede generar un incendio muy rápidamente, ¿no? Y el ejemplo típico de esto es el sodio puro, que no puede entrar en contacto con el aire y mucho menos con el agua. Con el aire empieza a generar gases, y con el agua, con el agua libera directamente el hidrógeno del agua. Separa las moléculas de agua y libera el hidrógeno, y eso puede generar una explosión, ¿no? Bueno, el código de las Naciones Unidas, 4.3, y el de Convenio de Basilea es H4.1. Después están las sustancias oxidantes, y esas sustancias oxidantes son aquellos que cuando reaccionan con alguna sustancia ceden oxígeno, básicamente, ¿sí? Y no son, o sea, la sustancia misma no es necesariamente combustible, pero el oxígeno que genera hace que se forme, o sea, fácilmente carburante, ¿no? O sea, libera oxígeno y se pueden generar incendios muy fácilmente. Algunas sustancias, como ejemplo de estas oxidantes, son el flúor, el ozono, peróxido de hidrógeno, ácido perclórico y cloroso, los cloratos metálicos, los permanganatos metálicos, dicromato metálico, ácido nítrico, cloro, ácido sulfúrico, entre otras cosas, ¿no? Bien, y este es el pictograma que se utiliza para reconocer esa sustancia. Es un rombo amarillo con el simbolito de carburante, ¿no? Bien, después están los peróxidos orgánicos. El convenio de Basilea utiliza un código de H5.2, y los peróxidos orgánicos son aquellas sustancias o desechos de características orgánicas que contienen una estructura bivalente de oxígeno-oxígeno. O sea, dentro de su estructura molecular se tiene la R, que representa una cadena de carbono, la doble molécula de oxígeno, y luego otra cadena de carbono, ¿no? Y lo que tienen estas sustancias es que son muy reactivos. Son sustancias inestables térmicamente, pueden sufrir una descomposición autoacelerada exotérmica, es decir, generar un incendio. Y los peróxidos orgánicos son agentes de alto poder oxidante también, es decir, que son capaces de oxidar y reaccionar con cualquier cosa, ¿no? Y por eso puede reaccionar con la piel, puede reaccionar con la mucosa de los ojos, de la garganta, de la nariz, y generar irritaciones, generar inclusive daño, ¿no? en las mucosas. Bueno, después tenemos a los tóxicos agudos, que pueden llamarse también venenosos. Entre este tipo de sustancias o desechos son aquellos que pueden causar la muerte o lesiones graves a la salud humana si se ingiere o se inhalan o entra en contacto con la piel. Es decir, las vías de ingreso de estas sustancias son las tres vías, ¿no?, principales: el contacto con la piel, la inhalación o la ingestión. Y aquí tenemos el ejemplo de vuelta de algunas sustancias, incluido el flúor, que es una de las sustancias tóxicas. Y simplemente vuelvo a comentarlo del flúor por el caso que tuvimos. No sé si escucharon en la prensa hace pocos días de una chica que se le recetó consumir flúor, ¿no? Cosa que, bueno, hubo una equivocación bastante lamentable en ese caso. Pero otras sustancias que pueden considerarse como tóxicos agudos: óxido de talio, por ejemplo, óxido de vanadio, el ácido fosfórico, cloruro de bencilo, la cloranilina,
entre otras cosas. La nicotina, por ejemplo, también entra dentro de lo que son tóxicos agudos, que pueden, a determinada concentración, pueden causar la muerte. Bien, en cuanto a sustancias infecciosas, que tienen el simbolito de estos círculos incompletos, por decirlo de alguna forma, o semicírculos, si podemos llamarlo de esa forma, el código utilizado por el Convenio de Basilea es H6.2 y de las Naciones Unidas 6.2. Y las sustancias infecciosas al final son básicamente todo residuo desecho que contiene microorganismos que puedan ser viables o viables en el sentido de que puedan causar alguna enfermedad, pueden generar alguna enfermedad, o las toxinas de esos microorganismos. Y cuando hablamos de toxinas estamos hablando de, por ejemplo, el pan. Cuando ustedes tienen en la casa, tienen pan y se le amohece el pan, ¿no? Se le genera un poco de moho por el pan. Tienen que tener en cuenta que ese pan, es cierto que se ve el moho y que si sacamos, bueno, ya parece que no tiene nada, pero generalmente hay cierto tipo de microorganismos, los hongos especialmente, que producen ciertas sustancias que son para su protección contra bacterias, por ejemplo. Y esas sustancias pueden ser peligrosas para nosotros, ¿okay? Para los humanos. Entonces, qué sé yo, cuando encuentran un pan con moho por ahí que quieren recuperar, lo mejor es tirar antes de intentar recuperar eso, porque no sabemos qué tipo de hongo se procreó sobre ese pan, ¿no? Y las sustancias tóxicas que podrían estar dentro del pan. Y eso pasa lo mismo con otro tipo, con otras sustancias, ¿no? Qué sé yo, con cosas que se van descomponiendo con el tiempo. Y también, por ejemplo, en el caso cuando hablamos de toxinas, estamos hablando, por ejemplo, en el agua Pacaraí, cuando hay en casos de crecimiento de cianobacterias, esas son capaces de producir cianotoxinas. Y esas cianotoxinas, si nosotros tratamos el agua residual, tratamos con, qué sé yo, con procesos físicos de separación y demás, y nosotros vemos el agua ya tratada y ultra sin ningún rastro de partículas, nada, translúcido totalmente el agua, sin ningún sabor, sin ningún olor, pero dentro del agua puede estar disuelta esas toxinas que pueden ser malas para la salud, ¿sí? A eso hace referencia con las toxinas. Bien, bueno, entonces los residuos que puedan tener ese tipo de microorganismos peligrosos o toxinas son considerados ya residuos peligrosos. Y dentro de esta categoría entran los residuos patológicos, ¿no? Que se pueden encontrar en los hospitales y demás, en donde fluidos corporales, de los procesos de, qué sé yo, extracción de sangre, de una operación, de una intervención quirúrgica, etcétera, puede contener fluidos que contengan, valga la redundancia, microorganismos que son microorganismos, las toxinas de esos microorganismos, ¿no? Bien, después están los corrosivos, que sería el de código H8, y para las Naciones Unidas es 8. Son sustancias o desechos que por acción química causan daños graves a los tejidos vivos con el que entran en contacto, ¿sí? Acá tenemos los diferentes tipos de ácidos y bases que se pueden utilizar, que se encuentran en la naturaleza, son considerados, ¿no?, como sustancias corrosivas. Y algunos de ellos pueden ser, por ejemplo, los que se usan en las casas, cloruro, el ácido clorhídrico, por ejemplo, se usa en la casa, que es la lavandina, es un ácido clorhídrico, pero muy diluido, ¿no? Qué sé yo, otro tipo de sustancias como el ácido sulfúrico, que se usa mucho en los laboratorios, en los procesos industriales también se usa mucho el ácido sulfúrico, que son muy corrosivos y pueden causar daño a los tejidos, ¿no? Bien, después están las sustancias que pueden liberar gases tóxicos en contacto con el aire, con el agua. Estas sustancias o desechos que por reacción con el aire pueden emitir estas
gases tóxicos, ¿no? Entre ellos están en el convenio de Basilea, su código es H10, en las Naciones Unidas es 9. Después están las sustancias tóxicas, que todos ya entran con este pictograma. Si se fijan, el pictograma no cambia y el código de las Naciones Unidas tampoco. Pero las sustancias tóxicas con efectos retardados crónicas, recuerden que las anteriores eran sustancias tóxicos agudos de efecto inmediato, y aquí tenemos las sustancias tóxicas con efectos retardados crónicos, ¿no? Que podían producir enfermedades en el largo plazo o cuando se estuvo expuesto por mucho tiempo. A eso hace referencia con los efectos retardados. Y claro, cuando tenemos resultados a largo plazo, uno de ellos es aquello que esos residuos que tienen la capacidad de producir cáncer en el largo plazo, ¿no? Como por ejemplo el asbesto, que podría entrar dentro de esta categoría. Bien, después están las sustancias que son ecotóxicas o desechos que son ecotóxicos. Si se liberan o tienen o pueden tener efectos adversos inmediatos o retardados en el medio ambiente, debido a la bioacumulación o a los efectos tóxicos en los sistemas bióticos. Algunos bueno, estas sustancias, por ejemplo, qué sé yo, el mercurio, que se pueden derramar en los cuerpos de agua, cualquier tipo de sustancias que son tóxicos para nosotros también son ecotóxicos, por lo tanto cuando se liberan en el medio ambiente pueden causar el mismo problema. Y generalmente cuando tienen esa característica de ser tóxicos para nosotros y también ecotóxicos, pueden tener estos pictogramas, ambos pueden tener los pictogramas en su etiquetado. Y por último están las sustancias que por algún medio después de su eliminación dan origen a otras sustancias, por ejemplo el producto de lisificación, que posee alguna de las características que veíamos más atrás. Entonces este grupo de sustancias o de desechos no tiene un pictograma específico, pero se puede considerar que están dentro del código 9 de las Naciones Unidas y H13 del Convenio de Basilea. Bien, y bueno, ya por último, comentar un poquitito sobre los residuos de establecimiento de salud, que en Paraguay tenemos una normativa establecida para los residuos generados en establecimientos de salud y afines, que es la ley 3361 del 2015, y esa ley establece que, bueno, primero se hace una definición, ¿no?, de qué son los residuos de establecimiento de salud y afines, que son todos aquellos materiales que en estado sólido, semisólido, líquido, gaseoso, que presenten o puedan presentar características de infecciosidad, toxicidad o actividad biológica que pueda afectar directa o indirectamente la salud y al medio ambiente. Y por otro lado se consideran a los generadores de residuos, a todas las personas físicas o jurídicas que se dedican a la atención de la salud humana, animal, la investigación y la producción de elementos, medicamentos biológicos, farmacéuticos y químicos. Es decir, acá entran todos, odontólogos, laboratorio de odontología, laboratorio de análisis clínico, entran veterinarias, ¿qué más? Centros de estudios de imagen, por ejemplo, pueden entrar también acá. Centros de estudios de clínicos especialmente entran en esta categoría. Y las categorías son dos básicamente, el nivel 1 y nivel 2, ¿sí? Categoría de los generadores. Nivel 1 entran todos los consultorios médicos, odontológicos y similares, los dispensarios, farmacias y distribuidores también entran, las clínicas veterinarias, laboratorios clínicos que realicen de hasta 1 hasta 50 análisis al día, y establecimientos de salud también, ¿sí? Cuando esto tiene hasta 5 camas, en donde, inclusive entran locales de acupuntura y de tatuaje, también entra dentro de esta categoría, ¿okay? De considerarse como, o sea, como generadores de residuos sanitarios. ¿Okay? Dentro del nivel 2 están los establecimientos de salud que tengan de 6 a 50 camas, institutos radiológicos, laboratorios clínicos de 50 a 100 análisis al día,
banco de sangre, representación de médicos farmacéuticos y biológicos, entre otros. Bien, entonces son dos la clasificación de los diferentes establecimientos generadores de residuos. Ay, perdón, son tres, porque, a ver, acá hablamos solamente de hasta 50 camas y aquí ya hablamos de hospitales que tengan más de 50 camas. Y acá en el nivel 3 entran los laboratorios de producción farmacéutica como LASCA, puede ser Kinfa, etcétera, ¿sí? Bueno, laboratorios clínicos con más de 100 análisis al día también entra aquí en el nivel 3. Centro antirrábico, centro de enseñanza e investigación entran dentro de esta categoría. Bueno, finalmente, entonces son tres los niveles de clasificación de los centros de generación de residuos sanitarios. Bien, y los diferentes tipos de residuos que se pueden generar en estos establecimientos se clasifican en 5, ¿sí? Están los de tipo 1, tipo 2, tipo 3, 4 y 5, ¿no? Los de tipo 1 son los residuos comunes, los de tipo 2 son residuos anatómicos, es decir, por ejemplo, restos celulares, etcétera. Los de tipo 3 son punzocortantes, por ejemplo, vidrios rotos, jeringas, etcétera. Tipo 5, residuos no anatómicos, sangre, hemoderivados, residuos de laboratorio clínico, residuos de atención al paciente, etc. Residuos, el tipo 5, los residuos químicos, medicamentos y otros tipos de residuos peligrosos que se deben de desechar o tratar como residuos peligrosos. Bien, de estas clasificaciones que son así bastante escuetas, en el decreto reglamentario se especifica mucho más, ¿no? Se habla mucho más en detalle de qué son cada uno de ellos. El decreto reglamentario, para no estar saturándole con esto, les voy a pasar en la plataforma. Pero algo sí que me pareció interesante y que ustedes pueden verificar cuando vayan a algún centro médico, a un hospital, etcétera, es, por ejemplo, los tipos de residuos que se podrían generar. Bueno, a partir de los tipos de residuos que se podrían generar, cómo tiene que ser el envasado y de qué color y el espesor que tienen que tener cada uno de esas bolsas, ¿no? Y la simbología que debe de tener. Por ejemplo, los residuos de tipo 1, que son los residuos comunes prácticamente, se usan una bolsa plástica cerrada de color negro, como los residuos que sacamos nosotros frente a nuestra casa cuando sacamos nuestros residuos, ¿no? Sin embargo, pero los de tipo 2 se usan bolsas de plástico cerradas con precinto inviolable, es decir, tiene que tener un precinto que debe ser seguro. El grosor de la bolsa es de 8 micrones y el color de la bolsa ya es rojo. Es decir, y tener el símbolo universal de riesgo biológico, que serían esas 3 medias lunas con un círculo en el medio, ¿no? Lo de tipo 4, por nombrar algunos, ¿no? Los sólidos, bolsas de plástico cerrados con precinto inviolable, del color blanco y de 8 micrones. ¿Okay? Y los líquidos tienen que ir en un recipiente rígido cerrado, también de color blanco. Por ejemplo, el residuo tipo 3, recipientes rígidos descartables, no se especifica el tipo de color, pero todos ellos tienen que tener el símbolo de riesgo biológico como parte de su simbología para poder identificar esos residuos. Bien, y eso era lo que les quería mostrar hoy. Básicamente lo que comentamos es sobre la clasificación de los residuos, las características que tienen que tener, cómo identificar los residuos, cómo clasificar los residuos dentro o cómo identificar si un residuo es peligroso o no. Hablamos de residuos peligrosos en general y hablamos un poco de los residuos que se generan en instituciones o que se generan residuos, o sea, establecimientos que generan residuos sanitarios. Bien, y la próxima clase lo que vamos a ver un poco es sobre tratamientos de estos residuos, los diferentes procesos de tratamiento de residuos, y vamos a hablar también un poco de los residuos generados en industria, ¿verdad? Vamos a intentar hablar de diferentes tipos de industrias y los tipos de residuos que se podrían generar en ellos. Bien, no sé si tienen consultita o algo que quieran comentar.
Nada, bueno, todo claro entonces. Ok. Bueno, y eso es todo, chicos. Nos vemos entonces en la próxima clase. En breve voy a estar cargando un cuestionario, una actividad para que desarrollen sobre estos temas. Y nada, eso es todo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Que profe, tengan gracias. buen resto de jornada. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, chao.